Buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los presentes, especialmente a Marcial Souto, Nicolás Barlota, Elena Correllini y Alejandro Ferreiro, a quienes aceptaron gustosamente nuestra invitación para que vinieran a presentar Diario de un Canalla, Burdeos 1972, el libro más reciente que hemos publicado de Mario Lebrero. Como somos varios, les cedo la palabra de inmediato y no los molesto más. Estaba pensando un poco desde qué rol podía hablar hoy. Me di cuenta que podía hacerlo básicamente desde dos lugares. En primer lugar, desde el lugar de la familia, y después voy a decir algo en el trabajo que hicimos para la edición de este libro. En el caso de este libro en particular, nos estábamos enfrentando a un inédito, porque Diario de un Canalla ya había aparecido, pero Burdeos 1972 es la primera vez que ve la luz. Entonces era una tarea especialmente delicada. Él había dejado todo preparado supuestamente y corregido para publicar, pero había algunas cosas que no, y ya lo van a ver, que hay algún lugar donde falta una palabra, o hay oraciones que no se terminan de entender, pero la idea era no inventar nada, no agregar nada, sino dejarlo tal cual estaba, ¿no? Y en realidad lo que él hizo él iba escribiendo capítulo por capítulo, se lo mandaba a Eduardo Jiménez, que es un amigo de él de Buenos Aires. Se lo iba mandando capítulo por capítulo, y cuando terminó le mandó el final, que ya estaba preparado supuestamente para publicar. Pero él no llegó a hacerlo. Entonces, en el momento de revisar este texto, ahí estuve yo particularmente bastante metido en esto. Trataba desesperadamente de que alguien me aportara algún criterio. Hablé varias veces con Eduardo Jiménez, con Marcial, discutiendo cada duda, cada coma que me generara alguna duda. Salió lo que ven acá, que me parece que es un texto hermoso y que quedó lo mejor que podía quedar. Que hay una vertiente de Lebrero que aparece con la publicación de Diario de un Canalla, que si bien aparece fechado como escrito sobre el año 86, lo publica en el 92, es la vertiente autobiográfica. O sea, si él hasta el momento estaba volcado a textos de índole de ficción, e incluso de lo fantástico, si se quiere categorizar en subgéneros literarios, es a partir de Diario de un Canalla donde él realmente se desnuda, y es la necesidad de escribir la vida, ¿no? Eso que después va a nombrar en La Luminosa, en el Diario de la Beca, como la necesidad de cruzar la vida con la literatura, y que eso es jugarse la vida. Esa idea de jugarse la vida aparece en Diario de un Canalla. Él dice: me estoy jugando la vida, carajo. Esto no es literatura, me estoy jugando la vida, carajo. Cita textual, dice en un momento aquí en el Diario de un Canalla. Y también es impresionante, a mí un poco me pone la piel de gallina el inicio, cuando dice: hace 2 años, tanto que comencé a escribir aquella novela luminosa, póstuma, inconclusa. O sea, él en el 86 había empezado a escribir La Luminosa, que está inconclusa, porque no está escrita, la va a escribir después. O sea, algo había escrito, algo que tiró, algo que no se sabe. Póstuma, ¿cómo sabía? Bueno, dejó disposiciones, lo que sea, pero era evidente que ya era un proyecto para lo que quedaba de su vida en el proyecto era La Luminosa. Y esa luminosidad entonces ha comenzado con el Diario de un Canalla. En el año 72 había escrito la trilogía involuntaria, digamos, había escrito la cosa kafkiana, se había sacado los miedos y los fantasmas,
e hizo ese viaje inesperado a otro mundo y volvió transformado de alguna manera. Unos meses después escribió Casa de Conejos, que yo creo que es un cambio enorme dentro de su obra. Es un libro de liberación. Exactamente un año después de conocer a Marie-France, que lo llevó a Burdeos, escribió La toma de la Bastilla, o Cántico por los mares de la luna. La conoció el 14 de julio de 1972, en un cóctel en la Alianza Francesa, porque era el Día de la Patria Francesa, y exactamente un año después escribió ese cuento que me parece extraordinario también. Es la libertad y además probar con cualquier cosa. Es la valentía, la libertad y la claridad de ejecución, no solo de pensamiento. Y unos meses después, porque fue también en el 73 que hizo la primera versión de Nick Carter, que es otro salto, y es un salto al vacío, realmente jugarse la vida. Aquí se está jugando la vida, pero con Nick Carter también se jugó la vida, de otra manera. Y eso recién lo podemos empezar a ver ahora. Y hay una cosa muy misteriosa con Nick Carter. Él en alguna entrevista dijo que él no supo, hasta que salió el libro, cómo iba a quedar firmado, porque había propuesto varios nombres y no sé qué. No, quiso firmarlo como Jorge Barlota. Yo, que vivía en Buenos Aires, hasta ese momento le había publicado cosas aquí y solía leer las cosas a medida que les iba haciendo y nos encontrábamos casi todos los días. Pero cuando fui a vivir a Buenos Aires empezó a mandarme cada 2 o 3 meses un sobre con las cosas que iba haciendo. Cuando llegó Nick Carter fue absolutamente increíble ver eso, e inventamos con Jaime Poniatchik y otro amigo una editorial para publicarlo, porque nadie hubiera ni siquiera leído eso, lo hubiera pateado, lo hubiera vomitado encima, ¿no? No había un molde para meter eso. Y yo vine a negociar con él porque estaba firmado como Jorge Barlota. Y dije, ¿cómo Jorge Barlota? Y me dijo, no, es que soy yo exactamente, esto no es ficción, no es nada, yo soy así, es esto, y todas mis neurosis y no sé qué. Bueno, pero tenés 2 libros, firmalo como Mario Lebrero, por favor. No hubo caso, no hubo caso. Bueno, ahora que pasó por otra etapa de angustia, la primera fue liberación casi sin darse cuenta, se metió en esa historia, volvió y tenía otros recursos. Con Diario de un Canalla fue al revés, es decir, se le fue estrechando el camino cada vez más y tuvo que ir a hacer algo valeroso a Buenos Aires, tan osado como el viaje a París, que yo todavía no puedo concebir que haya viajado un avión. Pero las 2 veces aprendió algo esencial. La primera vez a liberarse y la segunda vez desarrolló una herramienta que es el diario, simular un diario, y eso le permitió meter todas las cosas que estaban ahí estancadas. Metió la novela luminosa por otros medios. Lo que no podía meter en el molde tradicional de la novela, lo metió en esto, y por lo tanto le sirvió para todo lo que produjo después. Entre otras cosas, recordar la historia de Burdeos y encontrar un molde donde meterla y contenerla, y hacerla con total naturalidad. Así que realmente es como una pirueta que hace esto, y se reencuentra con ese liberado del principio con herramientas que le permiten contar cualquier cosa. Si uno ve el diario de la beca, es increíble la soltura con que cuenta las cosas más increíbles y las cosas más íntimas y vergonzosas a veces, y es luminoso todo. El género autobiográfico es muy importante olvidarnos de esas distinciones que ha hecho el estructuralismo, un poco fatales a veces o pesadas, entre el narrador, el autor, el protagonista. Bueno, el género autobiográfico difumina eso, ya no importa, o sea, es un yo que está escribiendo y es el yo, es Lebrero, claramente, él no está haciendo, también hay otra discusión que si es autoficción. Bueno, él se encarga varias veces de decir que no está haciendo ficción, que él se está jugando la vida, que está contando su vida, que está preocupado, que está angustiado.
Y Diario de un Canalla tiene una situación crítica porque está viviendo una ciudad que le fascina, pero a la vez, como señala el prólogo de Marcial, ha perdido su espíritu y su preocupación es recuperar el espíritu. ¿Cómo se recupera el espíritu de este escritor? Escribiendo, que es lo único que él siente que puede hacer, que es la escritura lo que hace es que él sea quien es. Él necesita escribir para ser quien es, y si no escribe, no es. Entonces él no es en Buenos Aires porque no está escribiendo lo que debe escribir. Empezamos a pensar en el prólogo, también aparecían varios nombres, y en una de esas conversaciones que yo tuve con Marcial, él me contó una anécdota que es la única anécdota, o quizá la única importante, que no está contada en el libro, que es cómo llegó Jorge o Mario Lebrero a ir a Burdeos, ¿no? Él, de hecho, en el libro habla de eso y dice, bueno, eso es una larga historia que ya contaré en otro momento, a lo mejor, y nunca la contó. Entonces, hablando con Marcial, me di cuenta de que él tenía toda esa información y le dije, bueno, esto tendrías que contarlo. Y bueno, al final la idea era primero hacer una pequeña nota, después nos dimos cuenta que no tenía sentido, y digo, bueno, ¿y si haces vos el prólogo? Ah, bueno, sí, me encantaría. Bueno, lo hablé con Glenda, le dio para adelante, y quedó para mí un hermoso prólogo. Me parece que es, bueno, uno de los mejores prólogos que puede haber tenido los libros de Jorge. Tiene ese toque de humor que acompaña al resto del texto, y tiene todos los datos que faltan para armar ese rompecabezas que él estaba intentando armar en su memoria, ¿no? Bueno, entonces intenté contar eso en el prologuito porque releí prácticamente toda la obra. Yo viví muchos años en Barcelona y no lo seguí tanto ahí. De vez en cuando nos carteábamos o hablábamos por teléfono, e incluso le publiqué 2 libros en Barcelona. Pero fue una sorpresa releerlo a la luz de todos estos, de estas conquistas que hizo en los últimos años. Por lo tanto, realmente fue una experiencia increíble trabajar con este libro. Creo que es un libro muy importante y que une 2 cosas que en el fondo son la misma, y una empuja y potencia la otra. Y empecé esto con una anécdota de cuando conoció a Marie-France, que aquí llama Antoinette, que creyó que era una estufa en el sitio donde hicieron el cóctel. Claro, era en julio, hacía frío, y sintió toda la noche que él se arrimó a una pared porque había una estufa. Y cuando terminó el cóctel, digo, esta es la mujer. Y al día siguiente me llamó, estaba fascinado, me dijo. Hizo un descubrimiento increíble, y ya poco después se fueron. Y pensando en el viaje a Burdeos, me acordé de algo más que pasó el día del viaje. Era asombroso que él viajara en avión, realmente era asombroso que aceptara subir, pero ese día, que creo que viajó de tarde, hizo una cosa muy extraña. Pasó por mi casa esa mañana a dejarme un libro. Yo no estaba y se lo dejó a mi padre. La Biblia. Me dejó la Biblia. Yo pensé, bueno, se estará mudando el departamento, hacer viaje, bueno, repartió los libros entre los amigos, ¿qué habrá sido? Pero ¿por qué me trajo la Biblia a mí? Además, bueno, yo no soy religioso. Por eso te la llevo. Por eso. Y bueno, cuando volvió, el primer día que lo vi, fui a llevarle la Biblia. Y me dijo, no, seguí teniéndola. Y pensé, bueno, estará por mudarse, ahora volvió, falta poco espacio. Pasaron unos meses y otra vez, bueno, te traje la Biblia. No, seguí teniéndola, es importante que la tengas. Bueno, terminé yendo a vivir a Barcelona y me lo llevé con una cantidad de libros, Entonces, en 2 viajes intenté devolvérsela. Y dije, no, seguí teniéndola. Quiero que la tengas, es muy importante. Bueno, no puedo saber por qué. Se murió y me dejó
me dijo, esa cosa, la Biblia, la responsabilidad de la Biblia. No, Nico hoy en el viaje me estuvo diciendo, pero la abriste, la miraste. Entonces, acordándonos de lo que pasó ¿Tendrá algo adentro? Con vos, Juan Ignacio, con el mensaje que leyera ciertos artículos de ciertas revistas. Porque ahí estaba escondido. Bueno, siguen las anécdotas. Bueno, entonces ahora eso está en Barcelona, esta Biblia. Y ahora estoy muy intrigado, además está en un depósito con varios libros. Tengo que ir a mirar qué hay. Leerla toda para... Sí, una por una, exactamente. Y probablemente esté bien cifrado el mensaje. Es un ejemplar que tiene un pequeño defecto de encuadernación abajo. Esas hojas quedan un poco dobladas y cuando cae la guillotina queda algo ahí metido apenas, es muy identificable. Pero es una Biblia barata, de esas que tienen el canto teñido de una especie de bordó. Y es un misterio. De repente me empezó a preocupar y casi a inquietar. En serio, es un mensaje mafioso. Me alegro que vos lo digas en el prólogo, que me alegro por mí nada más, que es la obra fundamental, el discurso vacío, o algo así, decir que es como el central. Para mí el discurso vacío y Diario de un canalla es algo que no me había pasado hasta el momento que tomé contacto con esos libros, nada parecido. Y creo que es un libro que también te puede arruinar. Yo me alegro haberlo leído después, un poco porque parecería que no hay forma de no escribir sin que te vuelques hacia ese lugar, ¿no? Que se te inclina la carrocería, porque tiene una vitalidad ese lebrero en esos textos que a mí no se me puede borrar nunca, casi ningún día de mi vida se me puede borrar que en esa vitalidad que yo encontré en ese escritor que no conocía, hay como uno de los pequeños lugares donde yo me puedo agarrar siempre y zafar, seguir para adelante, ¿no? Me produce un empujón increíble. Claro, esto está dicho ahora, después de haberlo conocido, de haber viajado, apenas lo conocí a Barcelona, conocer a Nicolás, después conocer a Alicia, conocer a Juan de chico, yo chico, Juan más chico también. Entonces es un poco tramposo lo que estoy diciendo, pero la verdad, yo les digo, me gustaría decirles para terminar nada más que estaría muy bien que si alguno de ustedes me quiere hacer caso, vuelva a bichar el discurso vacío, quizás también de algún canalla, y trate de identificar ese mensaje oculto que yo no sabría identificar exactamente en qué lugar del libro está, pero en esos dos libros hay un momento que para alguien que le gusta leer, se llega a un estado anímico que es muy poderoso y que es básicamente la diferencia entre estar vivo o no estar vivo. Cuando escribía el discurso vacío, que lo leíamos, o lo leía prácticamente día a día, pero bueno, cuando lo terminó y me lo dio a leer, me dijo, bueno, tú decidís si se publica o no. Yo, que me sigue pareciendo, coincido con todos ustedes, realmente una obra maestra, le dije eso, es fantástico, porque él me dijo, si querés se publica después de tu muerte. Que de ninguna manera, es fantástico. Primero que no me quiero morir. Es fantástico. Y, bueno, pero él igual tranquilizó su conciencia, digamos, dejándome los derechos a mí, de manera que si me sentía muy mal, lo trancara. Y me parece que eso, bueno, un poco yo también quería decir eso, eso independientemente de todo, es una obra maestra. Cuando el Diario de un canalla, que él estaba en Buenos Aires, y ustedes hablaban todo este tiempo, y yo veía el pequeño comedor, porque estaba en el apartamento chiquito de la calle Montevideo, es averido, ¿no? Exacto, sí, sí. Y realmente fue algo que escribió con mucho sufrimiento, que le implicó mucho dolor, es decir, sacó mucho sufrimiento, mucha angustia, y sí, el canalla era él. Y cuando ustedes también, Elena decía, fue la inflexión en su vida, bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es la transición en su obra, y el tema está en eso. Quedé pensando, cuando tú dijiste por qué cambió de la literatura fantástica, Kafka, a esta otra,
Y yo pensaba que quizás él había llegado, cuando decidió irse a Buenos Aires, in extremis desde el punto de vista económico, y aceptó ese trabajo, que primero estaba muy contento, pero bueno, después lo fue inundando, digamos, y sentí que eso no era su lugar justamente. Creo que eso significó ese cambio. Que yo mientras ustedes hablaban pensaba que toda la vida anterior era como que él se permitió y pensó que siempre iba a tener para vivir, siempre iba a poder vivir, y estaba como en otra cosa más divagante, no es la palabra, pero que fue un contacto muy duro con la realidad para él ir a Buenos Aires, con esa realidad que tenemos todos a diario, pero que Jorge siempre logró mantenerse bastante aparte. Y bueno, y creo que quizás por allí venga esa inflexión, ¿no? Porque pasó a ser otro, como dijeron ustedes, después de esa estadía en Buenos Aires. Algo que tenemos que agradecerles a la familia de Jorge Barlota y Mario Lebrero, y es todo lo que han permitido. Pasó con muchos escritores que por razones absurdas, pasó con Feliberto Hernández, por ejemplo, que no se podían reeditar sus cosas. Hace un montón de años Alianza estaba desesperada por publicar un libro de cuentos de Feliberto Hernández y usar un texto de Cortázar como prólogo. No pudieron hacerlo. Creo que finalmente lograron hacerlo años después. Y lo que he visto desde el principio con la familia de Mario Lebrero es el dar permiso, el facilitar las cosas y hacerlo circular. Y eso es extraordinario. Realmente tenemos que agradecerles porque han acompañado todo esto desde el principio. Y además es muy interesante que la edición de su obra concluya dentro de una editorial grande con este libro, que yo creo que es fundamental por muchos motivos. Yo con él, con Dick y con Gombrowicz muchas veces siento, no en el sentido convencional de decir aún vive, no sé, pero como te dicen vení para acá, te pegan, o sea, una y otra vez entras en contacto. Yo leí todo de nuevo cuando hice una charla muy larga en Buenos Aires de 2 horas. Lo único que dejé sin releer fue La novela luminosa, y me pasó lo mismo. Nick Carter, que yo lo tenía ahí, digo, qué polenta, no se podía creer. Esa frase que dice, soy un escritor viviendo en la democracia, que termina un párrafo irónico y impresionante. Impresionante. Digo, se salvó de todas las trampas malditas que tiene que pasar un escritor, ¿no? A fuerza de eso, de valentía y rigor, ¿no?